clase de química en sexto año. 3 personas con quemaduras, 3 estudiantes que tuvieron que ser asistidos. Una de ellas, una chica, está grave. Mientras tanto, en Neuquén buscan incansablemente a 2 adolescentes. Están desaparecidas hace 5 días, no hay ningún tipo de certeza. Se las vio el jueves, por última vez de la semana pasada. Se fueron de sus casas en Loncopué. Algunos dicen haberlos visto en Cutralcó, que se dirigían a Mendoza. Otros dan información en sentido contrario, pero certezas no hay. Insisto, están buscando el paradero de 2 adolescentes que se fueron de su casa el jueves pasado en Loncopué, en Neuquén, y al día de hoy no son hallados. Mientras tanto, 3 ejes rápidos periodísticamente hablando. El primero es que con dólar calmo, otra vez aparece la política. Digo en primer plano, en escena. Cuando digo dólar calmo, lo que estoy diciendo es cierta tensión cambiaria que ha quedado atrás en el cortísimo plazo, sin dilucidar ni despejar el horizonte ni de mediano ni de largo plazo. Pero para el gobierno no es poco, 2.70 un dólar paralelo, 2.72 el MEP, 2.80 el contado con liquidación, en un contexto donde se sigue depreciando, devaluando el dólar oficial, que ya está arriba de 146, tratando de achicar las brechas. Aunque parece que también es cierto, el dólar blue ha encontrado, el dólar libre, un piso en 2.70. Bastante lejos de los 2.20, 2.30 cuando Guzmán renuncia. Lo cual ya de por sí es una devaluación arriba del 15%, que además se condice con lo que aumentaron los precios en estos últimos 2 meses. La semana próxima vamos a tener el dato de inflación que va a marcar probablemente en la Argentina otra vez una inflación consolidada arriba del 6,5%. Y todo esto tiene que ver con algo que quiero incluir a Helio y a Javi, con además 2 novedades que se dieron. Porque ayer fue todo un anticipo y todo un adelanto antes del pase con Pablo Rossi, cuando Helio dice, cuidado que están haciéndose operaciones récord en el primer día del famoso dólar soja. ¿Y qué pasó, Helio? En ese contexto que le permitió a buena parte del mercado empezar a decir, cuidado porque en el corto plazo quizás haya algún beneficio que antes no teníamos. Bueno, ayer hubo finalmente 1 millón de toneladas de liquidación de soja, para que se den una idea, porque ayer cuando contábamos la información mucha gente preguntaba, ¿eso es mucho, es poco? Bueno, la semana pasada, un día como el día de ayer, se liquidaban cerca de 100.000. Ahora fueron 1 millón. Claro, digo, para que más. veamos bien la diferencia de lo que Correcto. sucedió en el día de ayer, ¿no? En ese contexto, ¿y el Central qué pasó? Compró dólares, supongo. El Central te diría que tuvo una de las mejores jornadas, por lo menos de los últimos meses. Paulino, terminó el día de hoy con compras por 140 millones de dólares, vinculado a esto que muy bien cuenta Helio. Con algunos datos para destacar, las operaciones por dólar soja en el día de hoy fueron por alrededor de 320 millones de dólares. Me acaban de informar del Banco Central, con una soja en el mercado de Chicago que está en torno a los 514 dólares, y con el campo que liquidó en el día de ayer, todavía no están los datos del día de hoy, 195 millones de dólares. O sea que finalmente, Helio, Javi, hay en el anuncio del domingo de quitarle las retenciones, para ponerlo en sencillo, a la soja por 1 mes, hay desde el sector exportador un vuelco a liquidar divisa, mejor dicho, liquidar soja, que le permite cierto aire al Banco Central, acumular un poquito de reservas. Por supuesto que es una manta corta, porque lo que se está liquidando hoy es lo que se debería liquidar más adelante, que en algún momento se iba a liquidar. También creo que el gobierno jugando con la idea de que si el mundo va hacia una recesión, la baja que tenemos en el petróleo, en el crudo, puede trasladarse a las commodities. De hecho, ya la soja no está en 600, está más cerca de 500, y la tendencia puede ser a la baja en virtud de la ralentización que tenga el crecimiento de la economía mundial, con Estados Unidos y en Europa en una situación algo delicada por lo pronto en los próximos meses, ¿no es cierto? Y me atrevo a decdecir que si el gobierno, el propio Sergio Massa, anticipó que en las primeras 72 horas la liquidación iba a ser de 1.000 millones de dólares, de eso total de 5.000 millones, que es lo que pretende el gobierno o el objetivo del gobierno, es porque eso ya estaba acordado. Es decir, esos 1.000 millones seguramente en las primeras 72 horas las vamos a tener. Ahora, lo que deja claro, Paulino, Helio, me parece que esto que está pasando en el mercado es que evidentemente había mucha oferta de soja esperando una mejora del tipo de cambio. Eso es indudable, ¿no? Porque apareció esa mejora y finalmente, bueno, esa oferta apareció en el mercado, ¿no? Bueno, por eso la mayoría dice que en realidad este es el primero de los anuncios que se vienen. Claro. Por eso ya hay especulaciones con que viene el dólar minería, que nosotros lo contábamos acá, la perspectiva de que aquel que exporte hasta un 25% de lo que exporta lo pueda disponer con dólar libre.
Dólar libre significa dólar a 2.70. La idea incluso de un dólar tecnológico, un dólar tech, que es la idea de que vos exportando servicios al exterior para los que hacen software, que trabajan en hardware, que hacen diseños. Esa economía del conocimiento que exporta por más de 6.300 millones de dólares en la Argentina, puede encontrar un vehículo para poder facturar en la Argentina, exportar servicio y cobrarlo acá, que hoy no está ocurriendo, porque hoy tenés un límite de hasta 1.000 dólares por mes. Sí. Con lo cual podrían ampliarlo hasta 10.000 dólares mensuales. Eso también pondría eventualmente dólares, insisto, en los bancos y por lo tanto en las reservas. Ahora, esos 2 dólares adicionales al dólar soja en la multiplicidad de dólares que bien marcabas ayer, Helio, daría la impresión que todo termina más temprano que tarde en una devaluación, en un dólar a 200, porque cuando el dólar empieza a ser el más importante, empieza a ser el que más uso tiene, el dólar ya no oficial, bueno, el oficial pasa a un segundo plano. Bueno, con el dólar soja de ayer sumamos, fue el tipo de cambio número 13 en la Argentina, el listado que mostrábamos ayer. Si sumamos estos 2 nuevos que vos estás mencionando... Estaríamos en 15. Claro, digo, y es muy claro lo que vos estás marcando. Es imposible seguir sumando tipos de cambio para cada uno de los sectores, siempre igual enmarcados en aquellos sectores que rápidamente pueden llegar a traer dólares a la Argentina, ¿no? Porque son muchos los sectores que están pidiendo un tipo de cambio propio, como el dólar Malbec, por ejemplo. Pero bueno... El vino, claro, exacto. También. Pero el gobierno claramente, seguramente no se lo va a dar al sector porque es una situación diferente a la de la soja. Sí, Estoy hablando de la urgencia del país, no de la necesidad del sector, ¿no? Y ayer marcábamos, Paulino, que este dólar soja es una especie de devaluación por tiempo limitado, porque rige hasta el 30 de septiembre. Sí. Bueno, la gran pregunta, el gran interrogante, vos bien lo planteas hace un ratito, es qué va a pasar después de esa fecha, ¿no? ¿Se va a poder mantener? Porque si vuelve al tipo de cambio anterior, la oferta evidentemente se va a retraer. En este contexto es que, digo, con este dólar calmo, que otra vez aparece la política, ¿no es cierto? ¿Y por qué la política? Bueno, porque todo lo que ha ocurrido en torno a la vicepresidenta, porque todo lo que está pasando en el Congreso, todo lo que está pasando puertas adentro en el gobierno, en Massa, que está en Washington, inclusive buscando pasar la gorra y que el Banco Mundial le acelere algunos préstamos, que el Banco Interamericano de Desarrollo haga lo propio, que el Tesoro norteamericano destrabe algunos acuerdos para en el directorio del Fondo Monetario Internacional ser más laxos, más flexibles, inclusive con la Argentina, quizás aspirando a algún desembolso adicional del propio Fondo Monetario Internacional para con el país y para que Argentina pueda cumplir con el fondo repagando eso mismo que le presten. Lo cierto es que la política que vuelve a escena, que reaparece, es verdad, con más ortodoxia, porque tenemos señales para un dólar soja que básicamente como bandera al kirchnerismo no le cuaja, porque es a lo que se oponían. Es más, querían aumento de retenciones, no quitarle las retenciones como ocurrió. Más ortodoxa porque hay 40.000 programas sociales que se dieron de baja, por lo cual hoy hubo un acampe, que veremos cómo termina, en el Obelisco, que empezó este mediodía de parte de la Juventud Piquetera, porque dice que se han terminado con algunos programas que son indispensables y que los chicos tienen necesidades de estudiar y que no están pudiendo cobrar eso que el gobierno dice que estaba por duplicado con otras asistencias del Estado y por lo tanto depurando el padrón, se dieron cuenta que había 1.500 millones de pesos por mes, 1.500 millones de pesos por mes que se malgastaban. Piensen que en el año son 18.000 millones de pesos. Recuerden que todo el ajuste Guzmán, no Massa, que triplica el de Guzmán, todo el ajuste Guzmán para el segundo semestre de este año, habiendo empezado, en perspectiva, si hubiera empezado en julio, el aumento de tarifas escalonado de gas y luz, hubiera significado un recorte en los subsidios de 15.000 millones. O sea, el impacto en las tarifas hubiera significado un ahorro similar al que el gobierno hace dando de baja 40.000 planes que hoy nos anoticiamos, no sabemos desde hace cuánto tiempo, estaban por duplicado en la Argentina. Bueno, lo que digo es que lo que aparece, la política que aparece, es una política más ortodoxa, pero no menos turbulenta y con no menores contradicciones de las que tenía antes. Aunque, efectivamente, con un oficialismo que respira de otro modo, pero que no resolvió ninguno de los problemas. Frente a muchos que están atentos, esperando y expectantes. Aún los propios que ayer, en un estado deliberativo permanente en el que entró el peronismo y los gobernadores en particular, reunidos aquí en el Consejo Federal de Inversiones, 13 gobernadores
el vicegobernador de Catamarca, más la vicepresidenta de la legislatura de Tucumán, 15 en total, más durante 1 hora y media pidieron pacificación nacional, le pidieron al presidente y a la vicepresidente un acuerdo para crear incluso una comisión por la paz y la no violencia, buscando bajar los decibeles, pero básicamente se reunieron porque están muy preocupados. ¿Por qué? Por los fondos que le van a llegar a las provincias, porque entienden que la ortodoxia de Massa, en el intento de abrazar a Washington y arrastrar a la Argentina a una mejor relación con el mundo internacional, con el mundo financiero, con el contexto internacional, en un contexto además más desfavorable para la Argentina de lo que teníamos hace 2 meses, los va a llevar a tener recortes importantes en las propias jurisdicciones, que les van a ameritar recortes de obras, de proyectos indispensables en un año electoral como el próximo. Y de eso están hablando y muchos los gobernadores, que van a mirar con lupa el proyecto de presupuesto que Massa va a elevar, aparentemente, si cumple su palabra, antes del 15 de septiembre, es decir, sobre fines de la semana próxima, a su regreso de Estados Unidos al propio Congreso, como establece la Constitución. Así que este es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con esta otra idea de que la inseguridad está al límite ya. No hay plafón, no hay margen, no hay manera de entender lo que nos sucede con solo mirar las imágenes, sino entendemos que estamos efectivamente al límite. Hubo 12 motochorros por caso el domingo que asaltaron a 2 mujeres en Moreno, le sacaron todas las pertenencias, una imagen que se viralizó. Fue muy parecida a lo que sucedió con los 50 o 60 motos que se abalanzaron sobre una estación de servicio en Bernal. Esto es Paso del Rey, en Moreno. Así abordan en la tarde del domingo a 2 mujeres. Así la desvalijan. Salieron ilesas. Están trabajando en la identificación de los delincuentes. Una brutal paliza, mientras tanto, a 2 jóvenes en Espeleta para robarles un buzo, una camisa y un celular. Fueron atacadas a la salida de un boliche por 6 agresores. 2 de los sospechosos, primos de 17 años, están detenidos, mejor dicho, fueron aprehendidos, fueron procesados, oriundos de Lobos, pero claro, quedaron en libertad porque son menores. No tenían además antecedentes. Y la pena en expectativa es la de 2 años y medio de prisión. Y sin antecedentes, están en su casa. Están en su casa, estarán en su casa. El hecho lo produjeron, insisto, a la salida de un boliche. Estoy mostrando imágenes del conurbano, Bernal, Moreno, Espeleta, en el sur del conurbano. Pero podemos hablar de Rosario, si quieren ustedes, una vez más, donde Hapkin hoy salió a recorrer la avenida Alberdi de punta a punta y dijo: no vi un solo policía, el intendente de Rosario, conmocionado por los 203 asesinatos en 9 meses. Anoche hubo media docena de heridos, más de 30 vainas servidas, con algo más de 5 horas de diferencia. Además, 2 personas fueron asesinadas en la zona norte, apenas 500 metros de distancia. En Empalme Graneros, en un nuevo ataque a balazos, murió un hombre de 47 años. Y la balacera se produjo con media docena de heridos en una serie de comercios en Arroyito, donde hirieron a un kiosquero y a una clienta. Los testigos dicen que escucharon esa media docena de balazos en la avenida Génova, a metros de Alberdi, donde estuvo, insisto, el intendente, y que no vi un solo policía. 203 asesinatos en 9 meses. Vamos camino a los 300 quizás. Va a ser una cifra inédita, histórica, más alta que el 2014, que hizo eclosión, que nos enrostró el abordaje de la narcocriminalidad organizada que estaba supuestamente sitiando Rosario. Por entonces Larroque, diputado nacional, hablaba del narcosocialismo, ¿se acuerdan? Bueno, hoy gobierna en la provincia el peronismo, en la nación el peronismo. El ministro de Seguridad Nacional es Aníbal Fernández. Y sin embargo, y pese a todo ello, no hay una sola política pública que tienda a matizar esto, con fuerzas policiales, incluso en la provincia de Santa Fe, que tuvieron una amplia depuración, más de 10.000 efectivos con carpetas de distinta índole en estos 2 últimos años y medio. Pasaron por la jefatura departamental de Policía de Rosario 9 jefes en 2 años y medio.
Ahora, insisto, es un botón de muestra del conurbano y de lo que pasa en otros lugares. Todo esto que estamos viendo. Y lo último y tercero, y muy breve, es esta idea de que vamos camino a tener una inflación semanal que vamos a mirar todo el tiempo, porque Argentina ya tenía inflación mensual a diferencia del mundo que tenía inflación anual, pero ahora estamos en una inflación semanal, mientras el mundo está entrando en una nueva recesión, y es la pregunta del millón. Muchos dicen que sí, definitivamente. Otros no son tan asertivos. Pero en el mundo bajan las commodities, baja el petróleo, bajan las bolsas. JP Morgan dice que en el último trimestre del año vamos a tener una merma de las acciones que cotizan en el índice Nasdaq, las acciones tecnológicas en los Estados Unidos, que la economía va a ver mermada su andar, y en ese contexto es donde surge la pregunta del millón, si es que el viento de cola que aparejaba la situación económica en medio de la pospandemia se convierte en un viento de frente a toda la multiplicidad de problemas domésticos que tenemos. Bueno, contra todo eso habrá que lidiar eventualmente, y son los resortes a los cuales va a tener que echar mano un gobierno que está sin caja, con debilidad política, pero más fuerte que hace 2 meses, en medio de una incesante inestabilidad y creciente preocupación social, porque al final del camino la factura va a llegar y alguien va a tener que pagar. Nada es gratis.